El ciclo celular se compone de distintas fases. Hoy les hablaremos sobre la fase más larga de este proceso y donde se preparan todos los componentes de la célula para su división, la interfase, que incluye las fases G1, S y G2. Esta fase ocurre antes de la fase mitótica y se comprende como el periodo de tiempo donde la célula duplica su tamaño, su material genético y organelos. Aquí también ocurre la planificación de la siguiente actividad metabólica, la división celular. Ahora les explicaremos cómo se prepara la célula en esta fase para después poder dividirse. Fase G1. En este periodo se inicia el ciclo celular. Dura aproximadamente 4 horas, pero este tiempo puede variar dependiendo del tipo de célula. Durante la fase G1 ocurren procesos claves que permiten que la célula entre en fase S y esté dispuesta para la división celular. Cuando comienza esta etapa, justo después de la división de la célula progenitora, entra un periodo de crecimiento, aumentando su tamaño, el número de organelos celulares y la síntesis de enzimas. Los genes se transcriben de acuerdo con los requerimientos metabólicos que presenta la célula en cada momento. En el citoplasma suceden los diferentes procesos metabólicos y los organelos celulares se multiplican mientras la célula crece. No hay síntesis de ADN, pero sí puede haber reparación del ADN dañado. La célula posee tan solo la cantidad de ADN que ha recibido de su progenitora, ya que aún no se ha producido la replicación del ADN. Cada cromosoma está formado por una sola cromátida. Cuando una célula se detiene dentro de su ciclo celular, lo hace siempre en G1. Esta situación se debe a la existencia, dentro de esta fase, del llamado punto de restricción o punto R. Una vez superado este punto, las células se ven obligadas a completar el ciclo realizando las fases S, G2 y M. Cuando la célula se encuentra lo suficientemente preparada y ya ha pasado el punto de control G1, comienza la fase S, la segunda etapa de la interfase que dura alrededor de 8 horas. Durante esta fase se sintetizan proteínas nucleares, se duplican los centrosomas que contienen 2 centriolos cada uno y lo más importante, la duplicación del material genético de los cromosomas a partir de un complejo proceso regulado por una gran cantidad de enzimas llamado síntesis o replicación del ADN. La célula pasa de tener cromosomas simples 2N2C a cromosomas dobles 2N4C, es decir, la cantidad de cromátidas aumenta al doble. La fase G2 incluye las etapas finales en la preparación de la célula para su división. Esta fase se centra en corroborar que el material genético se haya duplicado de forma correcta y que todo en la célula esté bien para poder ingresar a mitosis. Empieza cuando termina la síntesis de ADN realizada en fase S y termina cuando se condensan el ADN y aparecen los cromosomas. En esta fase se transcribe y traduce el ARN necesario para sintetizar las proteínas que intervienen en la mitosis, como la tubulina del uso mitótico. Aparte de la interfase, existe otra fase denominada G0, donde algunas células deciden descansar y entrar en dicha etapa. Esto ocurre porque la célula no cumple con las condiciones para dividir su material genético. Existen dos tipos: senescencia, donde se habla de una célula vieja, ya que no tiene las capacidades para entrar en otro ciclo, por lo que decide a tomarse un descanso. Además está quiescencia, donde las células tienen todas las capacidades o potencialidad para entrar a un ciclo, pero deciden detenerse ya que son células muy especializadas, por ejemplo, células del hígado o neuronas. Finalmente, y a modo de resumen, la interfase de cada célula hija persiste en el periodo G1, donde aumenta su tamaño y gracias a cierto estímulo pasa a la fase S. En esta última, los cromosomas se sintetizan y replican, pasando a la última parte de la interfase denominada G2, cuya función es reparar los errores para luego condensarse. Una vez realizado este proceso, se encuentra listo para dividirse y para hacer la fase mitótica. La interfase es la etapa más larga, ocupando casi el 90% del ciclo, con una duración aproximada de 6 a 12 horas. Sin embargo, varía dependiendo de los tipos de células. Sin duda, es un periodo que ocurren numerosos eventos importantes para la célula.